hoy en esta parte del programa ya recibimos aquí en piso al gerente general de la PEC. Estoy hablando de Rodrigo Ponce de León. Bienvenido a Pro Ganadería, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto realmente tenerte por primera vez aquí en el canal de la producción. Espero que sean las primeras vez de muchas, ya que te incorporaste hace poquito nada más a la vida paraguaya, me estabas comentando fuera de cámaras. Pero bueno, la idea hoy es que nos des un poco un contexto de cómo están los números, cómo está el mercado internacional, cómo están los valores y cómo está Paraguay también. A ver, es indudable que estamos pasando, el mundo está pasando a nivel de la industria nuestra en particular por un periodo desafiante, creo que es la palabra indicada, porque la economía a nivel global nos está poniendo un montón de obstáculos a los cuales tenemos que enfrentarnos, y eso nos hace pensar en absolutamente todas las herramientas que podemos tener a nuestro alcance como para seguir siendo eficientes y seguir teniendo números atractivos para los diferentes actores de la industria de los diferentes países, ¿no? Cada país tiene una realidad diferente y por supuesto a Paraguay le toca vivir su realidad, que también es desafiante. En el caso particular de Paraguay, quizás vive las cosas de otra forma porque no lo está afectando a alguno de los mercados que sí afecta, por ejemplo, a nuestros vecinos, como es China, por ejemplo. Ni que hablar que el efecto derrame de China en el mundo a nivel de demanda de carne también afecta a otros mercados y a Paraguay. Pero si miramos detenidamente después los números, nos damos cuenta que la sufrimos un poquito menos. Hablamos de una situación bastante compleja a nivel regional, a nivel general, también como ya ponías de ejemplo a lo que está ocurriendo con el mercado de China, pero si hacemos una mirada a nuestros vecinos, mirando también con los precios que se manejan actualmente para nuestro país, si bien decís, lo sufrimos un poco menos. ¿Cómo estamos realmente y quién es el que está actualmente mejor posicionado dentro de la región? Quizá lo deberíamos sufrir un poquito menos. A ver, tenemos que pensar en los precios a nivel de carne y los precios a nivel de hacienda, que muchas veces no van tan de la mano como deberían. Si hoy miramos a nuestros vecinos, y por ponerte el ejemplo más cercano y que me toca directamente, Uruguay, vemos que desde mayo a la fecha el ganado se vino a pique de 5.50 el kilo carcasa a valores que hoy pueden andar, y te hablo de los valores que está tomando la industria, no los valores que de repente hoy ves como noticia, sino los valores que hoy está tomando la industria. Hasta la semana pasada eran del entorno de 4.05. O sea que estamos hablando de $1.50 prácticamente que se dio en baja el ganado en Uruguay. Y a nivel de promedio de carne embarcada a China, por ejemplo, bajó de unos $7.000 a unos 6.500. Esos son valores actuales. Acá en Paraguay, ¿por qué digo que la deberíamos sufrir un poquito menos? Porque los valores promedio, por ejemplo, de la exportación de carne no bajaron en la misma proporción. Nosotros llegamos a un pico de carne exportada de unos $5.400 en el mejor momento del año, y hoy estamos en el entorno, al cierre de septiembre estamos en el entorno de 5.050. Proporcionalmente, si mirás un país y otro, es un poco distinto. Sin embargo, en los precios de la hacienda
no se da esa misma relación. La hacienda bajó de 3,70 y con un pico de $4 acá en Paraguay a $3. Entonces, 20% de rebaja en el precio de la hacienda. No es proporcional con lo que está pasando en Uruguay y con la baja que hubo en los valores promedio de la carne, ¿no? A nivel interno también muchos productores se han manifestado exigiendo inclusive buscar alternativas, buscar soluciones y buscar también mejorar justamente el precio que se está pagando actualmente por la carne paraguaya, porque como hacías esa comparativa con Uruguay, consideran que es el más bajo, ¿verdad? Y teniendo en cuenta también la calidad que hay dentro de nuestro país, ¿por qué se sigue pagando un precio tan por debajo del nivel que pagan en otros países? Paraguay tiene un problema de mercados. Esa es la madre del borrego. En la medida que Paraguay no logre solucionar el problema de acceso a los mercados, va a seguir con los problemas que tiene hoy. Y además tiene una industria absolutamente concentrada. Digo, el 60-70% de la faena está en manos de 2 empresas, lo cual hace un mix bastante complejo, sin obviamente insinuar que puede haber un arreglo a nivel de precios de compra de hacienda. Es muy sencillo, digo, que los precios del ganado se acomoden solos de acuerdo a la mejor conveniencia de 2 empresas que comandan el 60-70% de la faena, ¿verdad? Si vos mirás de nuevo, si volvemos a los números, y vos mirás la performance que tuvo la industria frigorífica durante, por ejemplo, todo el año, vos ves que lo que te decía hoy, tuvieron valores de $5.400 de exportación de carne. Y bueno, eso fue variando a lo largo de los diferentes meses. En el mes pasado cerró con un valor de exportación a 5.050, como te decía. Y si vos buscás un número de 5.050 a lo largo del año para ver cuánto estaba pagando la industria en ese momento, vos ves que tenés, hay meses que, estoy hablando de memoria, pero entre mayo y junio, por ejemplo, que la industria valorizó la carne que exportaba entre 4.900 y 5.200 dólares, el macho valía entre 3.60 y 3.75. Por lo tanto, digo, hablando en número que lo sacás en una servilleta en un restaurante, hoy el macho, la industria podría estarlo pagando entre 3.50 y 3.70, para hacer un número grosso, sin afectar la rentabilidad de las empresas, ¿no? Yo no quiero meterle la mano en el bolsillo ni comerme un pedazo de la torta de la industria. Simplemente mantener la performance y la rentabilidad de la industria y que el productor siga recibiendo un precio adecuado por su ganado. Entonces, cuando ves esos números, y esto no es radio pasillo, como digo yo a veces, o me dijo fulanito, o fui al CIAL y en el CIAL la temperatura no está adecuada. No, estos son números. Esto es respaldo con hechos concretos, con realidades. Los números dicen eso. Entonces, bueno, cuando los productores un poco hacemos los deberes y miramos qué es lo que está pasando y analizamos un poco, y bueno, ahí está un poco la queja de los productores y el porqué de los gritos, ¿no? Claro. Tocabas un punto muy importante que también lo tocamos con otros entrevistados, y es el tema de los mercados que tiene actualmente Paraguay habilitados, también a los mercados que realmente están enviando carne en estos momentos. Y hablando específicamente de uno de ellos, hablando de Rusia, hubo un golpe bastante fuerte con el tema de Rusia, y ahora inclusive llegan las informaciones de que Rusia pretende inclusive cortar la compra de carne de los mercados del exterior. ¿Eso también impactaría fuertemente en nuestro país? Más o menos.
La realidad es que Rusia históricamente para Paraguay, en el momento que Paraguay empezó a crecer, y para muchos países de Sudamérica, en esa época, en la década en los principios del 2010, te diría el 2006 en adelante, 2006 al 2010, 2012, Rusia fue un mercado muy importante. A Paraguay le permitió crecer, fue un mercado que Paraguay tuvo desde el comienzo en su crecimiento de la ganadería, ya por principios de los 2000, cuando Paraguay tenía 8 millones de cabezas y creció casi al doble, y ni que hablar en exportación. Paraguay en esa época exportaba 30 millones de dólares, hoy exporta casi, este año casi 2.000 millones, va a exportar solo en carne. Entonces, Rusia representó un mercado muy importante. Después, políticas internas de Rusia empezaron a reducir las importaciones, sobre todo de carne vacuna, por política interna. Y hoy es verdad que hay algún rumor de que hay gente que pretende cortar la importación totalmente. Yo te diría que es una expresión de voluntad más que nada. No creo que Rusia logre llegar a niveles de producción interna que la hagan autosuficiente en carne vacuna. Es más fácil en pollo, en cerdo, en otras proteínas de origen animal, pero en carne vacuna no lo veo tan sencillo. Ha crecido, hay políticamente voluntad de que siga creciendo, pero por un tema de clima, de un montón de razones, población alta, déficit de los cortes y las menudencias que consumen, en fin. Hay toda una serie de variables que no creo que les permita llegar a ese punto. Quizá la vayan a controlar, a limitar. Hoy en día están limitadas las licencias, digo. Vos no importás si el gobierno no te habilita, entonces, bueno, hoy en día ya tienen limitaciones y no creo que vaya a pasar de eso. Pasando a otro mercado también que nos interesa mucho, Rodrigo, hablemos del mercado de Chile. ¿Qué pasa con el mercado de Chile? El principal mercado para la carne paraguaya actualmente, pero hubo un descenso también por parte de ellos en cuanto a compras. Una de las grandes armas con las cuales la industria de las cuales la industria se vale para decirle a los productores el precio va a bajar, es los mercados, y que el productor no tiene acceso a información en los mercados, o no tiene el acceso a la información que debería tener. Y parte de los problemas que hay es justamente eso. En Paraguay no hay un acceso a la información en tiempo y forma. Entonces, cuando el productor se entera, ya es historia antigua. Sin embargo, hay formas de empezar a hurgar y empezar a enterarse de las cosas más rápidamente. Y eso es un poco lo que yo hago con la PEC y con los socios de la PEC. Tratar de mantenerlos informados y de darles herramientas como es la información, porque hoy en día un empresario y un ganadero, un productor agropecuario es un empresario. Uno de los grandes insumos que tiene todo empresario en el mundo de hoy, en el mundo global, es la información. Y te tenés que valer de esa información para poder tomar mejores decisiones y con menos incertidumbre. Entonces, yendo a Chile, que preguntabas, la industria hoy te dice Chile bajó el precio, Chile bajó la demanda, Chile está comprando menos. Volvemos a la realidad. La realidad nos dijo que Chile tuvo un momento complejo por temas políticos, por temas de un plebiscito, por temas de tipo de cambio. Esos problemas se fueron mal o bien acomodando, solucionando, entre comillas. Y te diría que hoy
pasó ese temporal. Si vos ves el comportamiento de Chile a nivel de importación de carnes y en lo que respecta específicamente a Paraguay, vemos un inicio de año con precios muy similares a los que tenemos hoy. Después hay una subida importante, nos vamos de $5.400 a arriba de 6.000 y volvemos de nuevo a $5.400. Estoy hablando en grandes números. Ese pico que hay a mitad de año, que es a partir de mayo, se debe un poco a que los precios subieron, pero también se debe a que cambian los mix de cortes que se venden al destino, que eso a veces el productor no lo sabe, le muestran eso y dice, ah, no, tienen razón, subió y después el precio bajó. Sí, hay un poco de suba de precio y baja de precio, pero también es que cambia el mix. ¿Qué quiere decir esto? Que Chile compra dos grandes cosas, que es el delantero, que son 14 cortes, para hablarte en grandes números, o un mix de todos los cortes, que son 19 cortes, del delantero y del trasero. Cuando compra delantero solo el precio es más bajo, cuando compra delantero y trasero el precio es más alto. Y cuando compra solo trasero es más alto todavía. ¿Qué pasa? Cuando el mix de negocios se da en los frigoríficos junto con el kosher de Israel, el delantero se va para Israel y va más trasero para Chile. Por lo tanto, eso eleva los precios promedio y eleva esa visión que vos podés tener que, subió el precio. Entonces, muchas veces vos no estás comparando manzanas con manzanas. Eso es a nivel de precio. A nivel de volumen, si comparamos el total de volumen que Chile importó el año pasado versus lo que viene importando este año y seguramente como vaya a cerrar el año, sí, Chile bajó y va a tener una baja probablemente del entorno del 20%. Pero eso es de todo lo que compra Chile de carne. Te estoy hablando del enfriado, que es el gran volumen, es más del 90%. Pero si miramos específicamente a Paraguay, Paraguay del año pasado, del 2018, para que tengas un panorama un poco más grande, del 2018 a esta parte, subió su participación en el mercado chileno del 30% al 54%. ¿Tá? Y si miramos específicamente del año pasado a este año, subió de escaso 51 al 54. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El global de carne importada de Chile va a bajar en forma importante, pero no, de nuevo lo que te decía hoy, a nosotros no nos está afectando tanto, nos está afectando, obvio, pero no tanto. A Paraguay, específicamente Chile, no nos va a bajar ese 20%, va a bajar entre el 6 y el 6,5%. Va a bajar, hoy estamos en 86.000 toneladas y quedan 2 meses importantes. El año pasado Chile importó de Paraguay 113.000 toneladas. Yo te diría que sí, sigue al ritmo que está comprando hoy, que son en el entorno de 2.000 toneladas por semana. Vamos a estar muy cerquita de esas 113.000 toneladas que importó Chile de Paraguay el año pasado de carne enfriada. Por lo tanto, de nuevo volviendo a esa película que a veces nos quieren hacer ver y que la realidad no es tal. La industria a veces nos muestra un apocalipsis y no hay apocalipsis. Digo, es un poco, se están valiendo de eso para brindarnos una película, de nuevo, valga la redundancia, que no es la realidad.